hicieron en su minuto una buena evaluación de nosotros y nos dan la posibilidad de seguir trabajando. Por eso creo que es tan relevante. Ahora las encuestas, sí, obviamente uno las mira o le llegan porque los WhatsApp corren rápido. Imagino, ¿no? Pero yo además, ¿no? trato de no mirarlas mucho, de que no alteren mucho ni las reflexiones, ni los objetivos, ni la forma de trabajo, ni tampoco pasarse películas de más, porque como te dije, o sea, hoy día todo es muy líquido, sube rápido, baja rápido y no es lo más importante. Ya, pero se ha mantenido en esa figuración, no es algo pero tan... Ya va a bajar seguramente. Bueno. Hizo la cuenta pública hace poquito nomás, comenzando este mes, y ahí hizo un anuncio de un proyecto, Maipú Ciudad 2030, que es una renovación del centro cívico de Maipú. Y también habló de otras cosas, pero este proyecto, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los plazos además para concretarlo? Sí, el plan Maipú Ciudad tiene 7 ejes. ¿Y por qué nosotros consideramos que es tan importante? Porque muchas veces los municipios se limitan a tratar de sobrellevar la máquina, a responder a las distintas demandas o al distinto caso que pueda levantar un matinal, algún programa de televisión, a referirnos mucho también a cosas donde no tenemos muchas atribuciones, principalmente hoy día la agenda del delito violento está muy marcada y la verdad es que facultad de los municipios para poder trabajar en eso no tenemos, y es muy propio por esta vorágine en la que vivimos que la pega municipal se nos vaya en eso, en atender emergencias todos los días. Y nosotros creemos que el verdadero rol del municipio o del gobierno local es poder pensar, diseñar, planificar y ejecutar el tipo de ciudad en el que vamos a vivir, que yo creo que es una pregunta bien trascendental y donde sí tenemos todas las facultades para poder responder esa pregunta. Y el Plan Maipú Ciudad busca hacer eso, un plan de desarrollo estratégico de Maipú hacia el año 2030, cómo queremos que sea nuestra comuna, qué tipo de inversión queremos atraer o incentivar, qué tipo de políticas locales queremos desarrollar. Y ahí, bueno, es un plan bien ambicioso que cuenta con 7 ejes y el primero de ellos, como tú bien decías, es esta renovación del centro urbano de Maipú, que si queréis nos podemos meter a explicar de qué se trata. Sí, a ver, aprovechemos. Mira, porque esto supone, digamos, una inversión importante. Son inversiones importantes. Mira, en particular nosotros vemos que Maipú es una comuna con características de ciudad. A diferencia del resto de la gran mayoría de las comunas de la región metropolitana, es una comuna que está en el orden de los 600.000 habitantes, que proyecta un gran crecimiento por su expansión urbana, que está cruzado por grandes autopistas, por proyectos de conectividad. Y nosotros sentimos que lamentablemente Maipú no ha crecido con una planificación adecuada y que su centro urbano, que presta servicio no solo a la comuna de Maipú, también de Estación Central, de Cerrillos, de Padre Hurtado, de Pudahuel eventualmente, no tiene las condiciones necesarias para ser un centro urbano que tenga la concentración de oferta de servicio y de actividades que debiera tener. Y tenemos muchos metros cuadrados totalmente subutilizados a pasos del metro. O sea, tenemos bodegas a 400 metros del metro Plaza de Maipú, por ejemplo. Ajá. Entonces, esta reconfiguración del centro contempla 7 obras de infraestructura, un nuevo edificio de servicios que contempla registro civil y todos los servicios sociales que la gente demanda, un centro cultural, un polideportivo, una arena de eventos, un nuevo edificio de fiscalía, es decir, una serie de infraestructuras que buscan, en una pequeña concentración territorial, dotar de mucha inversión pública y también privada, que es muy importante, y tenemos una agenda de atracción de inversión privada para que finalmente este centro urbano se configure como un centro que abastezca a una ciudad y que sea un polo de desarrollo para el sector surponiente de la región, que todos sabemos cómo se construye la ciudad. Es un sector que ha sido mayoritariamente postergado, donde muchas veces no llega ni la inversión pública ni privada, y eso queremos reactivarlo con 7 proyectos detonantes que son lo que te estaba comentando. Ahí hay una pregunta, ¿por qué debiera ser atractivo para una empresa invertir en Maipú? Un lugar donde, claro, bueno, está alejado, como dices, ha sido, digamos, no considerado, olvidado, invisibilizado en algunos casos, ¿no? Y donde también hay problemas de delincuencia. Entonces, ¿por qué tendría que ser atractivo? Mira, Maipú es una ciudad en sí misma, tiene 600.000 habitantes y hay mercado para todo, y muchas veces por desconocimiento de la ciudad o porque quienes toman decisiones muchas veces de proyección de negocio conocen solo una parte de la ciudad, las inversiones no llegan a Maipú. Y no estoy hablando seguramente quizás de los supermercados, porque sí, hace poco tuve una reunión con Walmart que va a abrir un nuevo, de hecho somos la comuna con más Walmart en todo Chile. Ellos tienen datos levantados, georreferencian, ven dónde están los clientes y pueden generar esos ejercicios para llevar la inversión a Maipú. Pero por ejemplo, te voy a poner casos muy rudimentarios, una cafetería, unas canchas de pádel, un centro deportivo, a veces no llegan porque no se les ocurre sencillamente. Yo tengo una experiencia con un ex compañero de colegio hace muchos años que de pronto me entero que estaba inaugurando unas canchas de pádel en Maipú. Yo le digo, ¿por qué la inauguraste en Maipú? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo lo pensaste? Me dijo, no, en verdad no. Nos ofrecieron por un tío de no sé qué en este terreno. Vinimos, llevamos 5 meses y nos ha ido increíble. Porque había mucha gente y había mucha demanda por ese servicio. Lo mismo con cafetería. A veces
van a abrir cafetería y siempre se piensa en Santiago Centro, en Providencia, en Ñuñoa o en las comunas aledañas, y nosotros queremos mostrar que hay un mundo en Maipú de oportunidades para poder invertir, para llevar servicios, para llevar oferta cultural, gastronómica, bohemia también, y que podemos hacer de Maipú no solo una comuna con mejor infraestructura pública, sino que también más entretenida, más atractiva, más segura, donde hayan cosas para hacer y donde el maipucino no esté pensando recibirse o tener un título universitario para irse de la comuna, sino entender que en su propia comuna puede desarrollar una vida porque cuenta en ella con todos los servicios, con buena conectividad, con buena seguridad también. Y ahí tenemos un plan de incentivo a la inversión privada. Maipú, tú sabes que tiene un cordón industrial. Hay muchas empresas que están ubicadas en Maipú para poder generar distintas medidas desde el municipio que faciliten la llegada a la inversión. Por ejemplo, la obtención de patente, la obtención de los permisos para poder edificar, que a veces muchas empresas nos dicen, oye, yo quiero instalar un café en Maipú, pero me llevan esperando 3 años en la dirección de obra. O sea que, ver, ¿qué está pasando ahí? O sea que usted está muy interesado en el proyecto de permisología que se está tramitando. Obviamente, o sea, es que yo creo que si uno no entiende que parte importante de lo que pase con Maipú de acá al año 2030 depende en gran medida de qué tan capaces seamos de atraer inversión privada y qué tipo de inversión privada y con qué planificación atraigamos esa inversión privada, no estamos entendiendo cómo se desarrollan las ciudades. O sea, damos un ejemplo concreto. Cuando tuvimos esta reunión con Walmart, perdón que los nombre tanto, bueno, un supermercado, va a instalar un centro en La Farfana, que es un barrio de Maipú, que va a incluir farmacias, restaurantes, un gimnasio, supermercado, distintas tiendas, un cine. ¿Cuánto se demoraría la municipalidad en poder llevar todos esos servicios y gestionarlo de forma eficiente y sustentable a ese barrio? Es imposible. No tenemos esa capacidad. Y para el vecino de La Farfana, obviamente que le cambia la vida no tener que cruzar la autopista para acceder a todos los servicios que yo te acabo de detallar. Eso depende de si somos capaces que la inversión privada llegue a ese barrio. Y así con un sinnúmero de actividades, por lo mismo hemos puesto mucho énfasis en no solo planificar bien la ciudad y gestionar proyectos de inversión pública, sino que tener estrategias contundentes de generar confianza y clima para que llegue la inversión privada. Tomás Bodanovich decía, los municipios están en una dinámica permanente de urgencia, ¿no? De atender la situación concreta que se está desarrollando con tal problema. Y claro, uno entiende y uno escucha a los alcaldes en general que están siempre con dificultad de recursos. Entonces, cuando uno escucha que se está proyectando un plan en una comuna como Maipú, así de ambicioso, claro, la pregunta es, ¿van a alcanzar los recursos? ¿Van a estar los recursos? Porque digamos, los platillos chinos del día a día en la municipalidad parecen ser la cuestión, digamos, que más permanece, salvo en aquellas comunas que tienen muchos recursos, ¿no? Que están, digamos, en una situación que es evidentemente distinta. Sí, siempre los alcaldes de la gran mayoría de las comunas, salvo quizás las 6 comunas más privilegiadas del sector oriente, decimos administramos pobreza. Exacto. Administramos pobreza y además administramos pocas facultades, al punto tal que muchas veces uno viene a entrevistas y la gente, los periodistas nos preguntan, bueno, hablemos de seguridad, ¿y de qué más puedo hablar con un alcalde? Y te preguntan de seguridad, que es donde menos incidencia tienen, y hay otros temas donde sí hay incidencia. Planificación urbana, conectividad, salud, educación, espacios públicos. Sí. Y ahí lo que nosotros hemos hecho es generar un plan responsable desde el punto de vista de qué se puede generar y qué no. ¿Cuáles proyectos podemos desarrollar con inversión propia? El municipio de Maipú, cuando nosotros llegamos, tenía un presupuesto de 120.000 millones de pesos al año, con un déficit conocido de más de 30.000, ¿cierto? Hoy día el presupuesto es de 170.000. Es decir, hemos logrado aumentar con creces el presupuesto. El próximo año viene nueva tarifa de SMAPA. Nosotros abastecemos de agua potable en nuestra comuna. Eso va a permitir un aumento de ingresos y nos permite proyectar inversión propia con recursos municipales. Además de obtención de recursos del nivel central y el nivel gobierno regional, que también uno puede proyectar más o menos cuántos recursos uno puede obtener en un periodo de 4 años y focalizarlo en ciertos proyectos sellos, más que desparramarlo en un sinnúmero de iniciativas sin planificación. Y por último, la capacidad de atraer proyectos de Estado e inversión privada. Proyectos de Estado como, por ejemplo, el Tren Melipilla, que va a iniciar su obra ahora en septiembre, una licitación ya adjudicada, y la posible extensión de la red de metro al poniente Maipú, que la estamos empujando con harto ahínco, pero también, como yo decía, proyectos de inversión privada, donde supermercados, restaurantes, cafeterías, gimnasios logren dar servicios a la gente de Maipú, mejorar el espacio público, mejorar la experiencia de ciudad, y esa suma de factores, cuando uno la planifica y la gatilla, te permite que en un plazo de 12 años u 8 años tú logres transformar la realidad urbana de una ciudad. Creo que Renca es un buen ejemplo, por ejemplo.
de lo que se ha hecho, cómo desde un municipio no se han encargado solamente de responder emergencias, sino que de planificar y desarrollar un proyecto de ciudad, en este caso para Renca, que es una comuna menor, es lo que estamos intentando replicar en Maipú. Estamos conversando con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. La comuna se ha visto removida por una noticia de hoy, bueno, que de los últimos días, ¿no? Esta red de tráfico de licencias de conducir, ¿no? Una mafia que, bueno, incluyó una acción de la PDI, ¿no? Por orden de la Fiscalía, que allanó 13 domicilios, se detuvo a 12 personas, 3 de ellos funcionarios municipales. Entiendo que usted había denunciado este hecho, ¿no? Pero hay una diferencia respecto de la fecha en que la red empezó a operar, si fue en la administración de Katy Barriga o en la primera administración suya. ¿Por qué se produce esa diferencia? Y, bueno, ¿qué ha pasado con esta red? Mire, lo primero, decirte que esta es una situación que ha generado como sentimientos bien encontrados, al menos personalmente en mí como alcalde. Primero, por cierto, una satisfacción de que esta banda delictual que operaba desde dentro del municipio haya sido desarticulada y sacada de nuestro municipio. Obviamente eso es un alivio muy grande, pero tampoco es algo bonito ver que la PDI está allanando tu municipio y llevándose a funcionarios públicos esposados. Es algo que no debiera ocurrir. ¿Cuál es la historia de esto? ¿Cómo llegamos hasta acá? A mí, a fines del año 2023, recién me empiezan a llegar las primeras denuncias informales de que existiría la posibilidad de comprar de manera fraudulenta licencias de conducir en nuestro municipio. ¿Qué me decían los vecinos en simple? Alcalde, en la dirección de tránsito, están ofreciendo licencia por 300, 400 o hasta 800 mil pesos, donde sencillamente uno va, te hacen todo el trámite de mentira y te entregan tu licencia tal cual la original. Cuando eso se empieza a repetir y ya me empiezan a llegar 3, 4 denuncias, yo digo, aquí está pasando algo. Luego me contacta una dirigente de mayor confianza y me dice, alcalde, esto lo sé porque me lo ofrecieron a mí. Es así, tú haces esto, y me detalló cómo era el proceso de obtención de licencia. Ese mismo día yo llamo a la Policía de Investigación, a la Bicrim de Maipú y a la Fiscalía, ingreso una denuncia formal de esta red delictual que estaría operando en nuestro municipio a través de venta fraudulenta de licencia, y desde ahí se inicia un proceso de investigación llevado a cabo por la Fiscalía con la Policía de Investigaciones. ¿Cuál era el problema? Que mientras durara el proceso de investigación, nosotros no podíamos intervenir la dirección de tránsito ni levantar ningún tipo de sospecha de que esta investigación se estaba realizando, porque podríamos afectarla o entorpecerla y no llegar a los resultados finales, porque allí no eran faltas administrativas, eran delitos los que se estaban cometiendo. Aguantamos todo este tiempo y finalmente fue un diálogo permanente con la Fiscalía y con la PDI. Se hace este operativo donde se detienen, como bien tú dices, 12 personas, 3 funcionarios municipales, 3 captadores, que eran los que hacían el vínculo de las personas que compraban con el municipio, y el resto son personas que compraron la licencia, lo que también es un delito, y hoy día de hecho fue la audiencia de formalización, terminó hace poquito porque duró mucho, y nuestros funcionarios terminaron 2 con prisión preventiva y una que por razones de salud quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. ¿Pero usted tenía claridad respecto de que esos funcionarios estaban involucrados? No, yo no tenía claridad de qué funcionarios eran o no eran. Sí teníamos claridad de que existía una banda que estaba vendiendo de manera ilegal licencias de conducir, porque luego en el transcurso de este casi año y medio seguían llegando denuncias y decían, alcalde, hagan algo en la dirección de tránsito, y yo teniendo que guardar el secreto, por así decir, pero en buena hora. O sea, lo que nosotros decimos, en un municipio como el de Maipú y en cualquier municipio de Chile, en el municipio de Maipú trabajan más de 3.000 personas. Es imposible controlar qué hace o no hace cada una de esas 3.000 personas en los microespacios de poder que tiene. Pero sí uno puede controlar cómo reacciona al enterarse de que están ocurriendo hechos de corrupción o delito en... Es que eso que está mencionando es bien importante, porque, bueno, hemos conocido muchos casos, lamentablemente, de corrupción al interior de los municipios, ¿no? Y claro, hay diferentes niveles, ¿no?, de involucramiento de los funcionarios, incluso las autoridades municipales, pero la pregunta que se hacen las personas, los ciudadanos, es, bueno, ¿dónde están los mecanismos de control? Porque los municipios administran una cantidad de recursos importantes. Es cierto que se andan, digamos, siempre quejando de que tienen pocos recursos, pero hay plata que lamentablemente se utiliza de mala manera, o hay redes que pueden funcionar de esta manera. Yo diría que hoy día los municipios tienen excesivos mecanismos de control que hacen además la gestión pública cada vez más burocrática, engorrosa, lenta, que uno en desarrollar un proyecto te puede demorar 1 año y medio por la vuelta administrativa que hay que dar precisamente por la cantidad de mecanismos de control que existen. ¿Y qué pasa? Pero ¿cuál es el problema? Que generalmente estas prácticas de corrupción o fraudulenta ocurren al margen de la institucionalidad. Por ejemplo, la venta de licencias de conducir ilegal no pasaba ningún procedimiento administrativo. Pasaba absolutamente por el lado. Otra microcorrupción que a veces nos denuncian mucho. Alcalde,
los equipos que podan los árboles nos están cobrando por podar. No sé si habéis escuchado eso que es clásico. Unión de la Muni nos están cobrando. Claro, porque eso no tiene ningún procedimiento administrativo. Sencillamente concertan con quien está dispuesto a pagar por un servicio y saltarse el municipio. Y ahí tenemos un problema grave porque tenemos muchos casos de corrupción distribuida. No quiero generalizar, pero hay mucha corrupción en los municipios. Y muchas veces la respuesta intuitiva que uno da es que faltan mecanismos de control. Pero lamentablemente, como siempre hemos respondido a la corrupción con más control, hoy día tenemos excesivos mecanismos de control, una gestión pública sumamente lenta y ineficiente que no es capaz tampoco de atajar el problema. Creo yo, y es como lo han enfrentado también otros países, que más que seguir poniendo barreras administrativas para que haya que dar 45 pasos para generar una compra pública, lo que hay que hacer es, una vez que uno identifica este tipo de prácticas, sancionarlas con severidad. Y por eso yo espero que estas 3 personas que fueron detenidas terminen presas muchos años y demos una señal de que este tipo de acciones no pueden hacerse. Una señal interna, cosa, ¿no?, que el día de mañana claro, cualquier funcionario público en Chile que esté pensando en vender una licencia u otro servicio municipal de manera ilegal, lo piense 3 veces porque diga, yo puedo terminar preso. Ahora, respecto de cuándo empezó esta red, ¿quedó terminada en la audiencia de hoy día? ¿Quedó claramente establecido? No, mire, yo le voy a decir algo, porque acá yo creo que muchas personas desconocen cómo funciona un municipio, entonces creen que cuando un alcalde entra como con toda su gente. Entonces la gente decía, ya, pero esto es de usted o es de la alcaldesa Barriga. Ni la una ni la otra. La jefa del departamento de licencias de conducir, que estaba a cargo o lideraba esta banda, ingresó al municipio el año 1991. Tenía un contrato de calidad contractual de planta. No sé si quienes trajen la administración pública saben que sacar una planta no es tan fácil. Entonces, son prácticas que se arraigan en los municipios más allá del alcalde turno. Puede que esta banda operara antes incluso de la exalcaldesa Barriga. O quizás partieron durante su gestión, pero si fue así, no tenía directa relación con lo que hizo o no hizo la exalcaldesa. Yo creo que acá saber como justo. No tiene que ver con la exalcaldesa, ni conmigo, ni con el alcalde de antes. Tiene que ver con que lamentablemente existía una banda que se organizó y se concertó al interior del municipio con funcionarios de carrera y que generaban este delito a espaldas de la propia directora de su dirección, del propio alcalde o alcaldesa de turno, y por eso es tan importante entender que este tipo de situaciones tienen que ser investigados y perseguidos de manera penal, porque nosotros podríamos haber abierto un sumario administrativo, pero lo que acá había eran delitos consumados, y por eso la vía no fue de un sumario interno, fue de una denuncia a la PDI, y se demoró, pero en buena hora, y no digo se demoró como crítica, porque estos procesos toman tiempo. En buena hora podemos decir, sacamos de circulación a una banda delictual que está dentro del municipio y damos una señal interna para la Municipalidad de Maipú, pero también para el resto de las municipalidades, porque como tú decías, temas de licencias de conducir fraudulentas, yo al menos de memoria se me vienen al tiro unas 10 comunas a la cabeza. Es cierto. Tomás Bodanovich, hablamos de política un poquitito. ¿Qué rol va a tener o está teniendo en el comando de Gonzalo Vinter? Estoy a cargo del despliegue territorial en la región metropolitana. Ese fue el rol que se me dio en la campaña, pero más allá de la función propia, que la verdad es que... ¿Es compatible con el rol de alcalde? Es que, digamos, son roles más bien simbólicos que uno ejecuta post horario laboral o durante los fines de semana. Yo al menos estoy abocado en un 100% a realizar bien mi pega como alcalde. Son otros los equipos que están desarrollando el trabajo, pero uno ocupa ahí ciertas coordinaciones más simbólicas. Siempre los generalísimos, los jefes de campaña, tiene que ver más con un apoyo, pero lo que importa es, yo creo que hoy día tenemos un proyecto político que ofrecerle a Chile, encabezado y liderado hoy día por el diputado Gonzalo Vinter, frente al cual todos quienes militamos en el proyecto del Frente Amplio nos ponemos a disposición de distintas maneras, obviamente algunos con más restricciones de tiempo, quienes somos autoridades, principalmente alcalde o alcaldesa, pero empujando un carro. Y yo creo que la mejor campaña, por así decir, que uno puede hacer por Gonzalo en mi caso, es demostrar que parte del proyecto que hemos levantado en Maipú, también de eso se trata el proyecto del Frente Amplio, porque tiene muchas manifestaciones y que personas que quizás ven con buenos ojos lo que hemos hecho en la comuna, el proyecto que hemos desarrollado, el rigor en el trabajo que hemos demostrado todos los días, también es traspasable una candidatura que busca proyectar eso a nivel nacional, de ser continuidad también del actual gobierno. Por tanto, yo en la campaña, más allá del rol específico, me pongo a disposición de contribuir como un militante más. Creo que el Frente Amplio hoy día es un proyecto más maduro, más consolidado, que es capaz de mostrar ciertos resultados y no solo pretensiones de resultados, que es quizá lo que teníamos hace 4 u 8 años. Y me parece que hay una propuesta seria que ofrecerle al país, que disponerla para las primarias del sector. Y bueno, luego la democracia dirá quién es el liderazgo más representativo, más convocante dentro de la centroizquierda para ir a la batalla en serio, que es hacer la primera vuelta presidencial. ¿Por qué Gonzalo Vinter debiera ser presidente de Chile? Mire, yo creo que Gonzalo hoy día es
quizá el liderazgo que mejor representa la identidad, la trayectoria y la historia política del Frente Amplio, y creo que el Frente Amplio, más allá de las críticas legítimas que se le pueden hacer a cualquier proyecto político, yo no sé si hay algún proyecto político que pueda quedarse al margen de críticas severas que alguien pudiera levantar, ha sido un proyecto que yo creo que ha sido consistente con su historia, que ha logrado un crecimiento rápido, que ha logrado una madurez importante en su experiencia de gobiernos comunales, pero también de un gobierno nacional, que es una izquierda que tiene propuestas de futuro, que tiene una lectura muy clara en materia de defensa de la democracia, de las instituciones, de los derechos humanos, tanto en Chile como en el extranjero, y que tiene una propuesta desde el progresismo que hacerle al país. Y Gonzalo reúne muchas condiciones de preparación, de capacidad de liderazgo, pero creo que sobre todo lo que levanta a Gonzalo, más que una candidatura individual, es una candidatura que habla de un proyecto político, que yo creo que es la principal ventaja que podríamos ver en estas elecciones primarias, que cuando uno ve a Gonzalo Vinter reflejado, no es solo la capacidad individual del candidato, que por cierto que las tiene, sino que un proyecto político que hay detrás, que hoy día está discutiendo, está proponiendo, que tiene un campo de ideas, y que a mí me parece que tiene mucho que contribuir al desarrollo de la centroizquierda de cara al futuro del país. ¿Y eso qué lo diferencia de candidatas como Toá o Janet Jara? Yo creo que representamos vertientes políticas distintas, con todo el respeto y la admiración que me merecen tanto Carolina Toá como Janet Jara. Yo creo que el proyecto del socialismo democrático es distinto en ciertas variables al del Frente Amplio y también tiene distinciones importantes con el del Partido Comunista. Ahora, son muchas más las semejanzas y por algo hemos sido parte de un mismo bloque, de un mismo gobierno, y nos vamos a encontrar inmediatamente después de la primaria en una candidatura única que vamos a abrazar en conjunto, porque yo creo que sobre todo en el escenario actual que está enfrentando Chile tenemos por lejos más similitudes que diferencias, pero tenemos yo creo historias políticas distintas, énfasis distintos, lineamientos distintos en algunas materias. Me parece que es un sano ejercicio para robustecer el proyecto del sector, que estas puedan ser puestas sobre la mesa, discutidas, debatidas, y que veamos quién de estos mundos hoy día es el que ofrece el liderazgo más competitivo y logremos apoyarlo entre todos. ¿Qué se juega en las próximas elecciones? ¿En las primarias o en las presidenciales? En el proceso. Yo creo que se juega parte importante de cómo queremos entender la democracia en Chile, cómo queremos entender los liderazgos políticos, qué tipo de liderazgos queremos promover. Y yo creo que en tiempos donde lamentablemente cada vez se da más espacio a liderazgos autoritarios, populistas, poco democráticos, hoy día el defender una forma de hacer política seria, institucional, respetuosa de sus instituciones, respetuosa de los marcos democráticos, del derecho internacional, yo creo que es un valor. Yo ahí pongo mucho en valor lo que ha sido la gestión de este gobierno. Yo creo que siempre mientras un gobierno está en ejercicio caen muchas críticas propias de las expectativas que se generan en periodos de campaña que luego son muy difíciles de satisfacer del todo. Pero yo insisto, yo creo que hoy día Chile tiene un gobierno serio, preparado, que toma decisiones responsables, que es riguroso en su actuar, que toma decisiones de política fiscal, macroeconómica, de política institucional, que tiene los énfasis muy alineados con las prioridades ciudadanas, y me parece que es un buen ejercicio de gobierno. O sea, yo siempre he dicho, yo creo que cuando este gobierno termine su periodo, el tiempo le va a ir dando una cada vez mejor evaluación. Y yo creo que es lo que ha pasado en general con los gobiernos en Chile. Yo me atrevo a decir que desde el retorno a la democracia, Chile ha tenido buenos gobiernos que han sido muchas veces valorados posterior al término de su ejercicio. Ahora, en la encuesta que comentábamos al inicio, donde usted es la principal figura política, no tiene ese respaldo que usted señala, digamos, porque pero eso es propio, ha bajado. o sea, si uno mira, por ejemplo, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet o el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, en el ejercicio de sus cargos tampoco tenían valoraciones muy altas, de hecho, muy inferiores a las que hoy día muestra el presidente. Y con el tiempo transcurrido uno dice, oye, ¿sabéis que parece que los gobiernos no eran tan malos? Son personas honestas, son personas que respetaron el orden institucional, que no tuvieron grandes actos de corrupción, que empujaron un crecimiento del país. Y Chile hoy día es un país que respeta sus instituciones, que no está sumido en grandes casos de corrupción, que ha tenido un crecimiento económico, que ha logrado normalizar un montón de situaciones post-estallido y pandemia. ¿Usted cree que con el tiempo se va a observar de otra manera este gobierno? Yo creo que sí, yo creo que este gobierno va a envejecer bien, yo creo que el liderazgo del presidente Boric también va a envejecer bien, y cuando uno mira o uno compara los gobiernos que tenemos en la región, yo creo que uno evalúa que el gobierno de Chile es un gobierno serio, responsable, que respeta las instituciones, que cuida el país, y eso con el tiempo yo creo que se va a valorar. Por cierto que yo creo que hoy día tenemos un gran problema en la política en general, que es que la necesidad de generar expectativa en periodos de campaña luego son muy difíciles de poder cumplir en los ejercicios de gobierno. Eso le va a pasar venga quien venga, pero yo creo que en Chile ojalá mantengamos esta tradición republicana de gobiernos que respeten nuestras instituciones. Alcalde Tomás Bodanovich, muchísimas gracias por venir al programa. No, gracias a ti, Pablo, y un abrazo a todos los que están ahí el viernes en la tarde escuchando radio. 7:35. Tus tarjetas de crédito BCI hoy tienen un beneficio muy diferente porque te devuelven plata cada vez que las usas directo a tu cuenta para que la disfrutes como quieras. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. El mejor plan móvil para tu negocio lo encuentras en entel.cl.